volvemos a Hoy en Noticia para seguir analizando la jornada política y vamos a conversar justamente sobre estas negociaciones y sobre esta reunión entre el presidente Sebastián Piñera y las mesas directivas del Congreso Nacional con el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro. Senador, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, los televidentes. A ver, lo primero que quisiera preguntarle, porque hay hartas dudas sobre la reunión, es ¿cómo se gesta esta invitación del presidente? ¿Es una invitación del presidente? ¿Ustedes conversaron o le dieron la idea a alguien de que se produjera? Y si tuvieron o no dudas de ir, honestamente, si tuvieron dudas de ir o no a esta reunión. La invitación la hizo el presidente llamando directamente a la presidenta del Senado ayer, como a las 1:30, 2 de la tarde, de haber sido por ahí. Y nosotros entendemos que la invitación era justamente a conversar sobre los planteamientos que públicamente le habíamos hecho desde la mesa del Senado. ¿Ya? Y nos pareció que era lógico, si íbamos a conversar de protección a las familias, si íbamos a conversar de apoyo a la pequeña y mediana empresa, si íbamos a conversar de empleo, si íbamos a conversar de recursos que son necesarios para enfrentar el tema de la activación económica, el apoyo a estos sectores, es evidente que teníamos que asistir a una conversación de ese tipo. ¿Y sabe por qué se lo estoy preguntando? Porque de inmediato las críticas que surgieron es que esto podría ser un acuerdo en una cocina, esa frase tan célebre que un correligionario suyo, Andrés Saldívar, hizo una vez y que la verdad es que le duele mucho también a la gente cuando se habla de la cocina o a espaldas de la ciudadanía. Entonces quiero preguntarle si, por un lado, no les generó dudas el que se fuera a decir que esto era una reunión en que no hay ningún dirigente en el fondo social invitado y que fuera de espaldas a la ciudadanía, si no tuvieron aprensiones en algún momento por eso, y ¿qué responde a esas críticas de que esto es entre cuatro paredes? No tuvimos ninguna aprensión porque cada una de las decisiones que hemos adoptado como mesa del Senado lo hemos hecho institucionalmente y además informando a los ciudadanos, primero a los senadores y lógicamente también a los ciudadanos. Eso lo hizo la propia presidenta Proboste ayer, comunicó la reunión, los objetivos y qué es lo que íbamos a plantear hoy. Y antes de ir a la moneda volvimos a hacer lo mismo por si alguien tenía alguna duda. De manera que no se puede hablar de reuniones que no se saben o poco transparentes cuando usted hace esas reuniones de manera abierta, informada, haciendo uso de la institucionalidad democrática que tiene el país, que es la moneda, que es la sede del Ejecutivo, o el Congreso, que es la sede del Parlamento. Así es que sí, es que se lo estoy diciendo porque estamos hablando... No le doy ningún asidero a esa opinión. Ya, ¿usted cree que no tiene ningún asidero? Se lo digo además en el contexto de un Parlamento que depende de la encuesta, pero en las mejores tienen con suerte un 8% de aprobación y un presidente con un 9%, entonces algunos sostienen si es que no hubiera sido mejor también incorporar a dirigentes sociales y a más gente a este intento de acuerdo. Bueno, yo creo que en una institución democrática y en una democracia, independiente de los estudios de opinión pública o la popularidad que tengan algunos, el debate se hace en las instituciones que correspondan. Si hay materias de leyes, se hacen en el Congreso y con la participación del Ejecutivo, y en el Congreso, de manera transparente, se invita a participar a todos los actores que puedan aportar o que es importante conocer sus opiniones, y eso es lo que acordamos hoy día con el presidente, justamente para evitar los temores o temores que puedan tener algunos medios o algunos actores o algunos políticos o alguien que crea que se puede generar acuerdos en la situación que está el país sin que estos acuerdos sean lo más consensuado posible y lo más transparente posible. Y eso quiero preguntarle, ¿hay un compromiso o más bien, ustedes se comprometen a que todo lo que se negocie y los acuerdos a los que se lleguen los van a transparentar en cada una de las reuniones de cara a la ciudadanía? Yo supongo que usted a veces, por aburridas que sean, sigue las sesiones de las comisiones o del plenario.
y ahí son transmitidas todas por no, pero me estoy refiriendo no a eso, senador, me estoy refiriendo a que si hay negociaciones, si se reúnen el Congreso o la mesa con el presidente... Le estoy diciendo que las materias que son de ley se discuten en el Congreso y ese es el acuerdo que tenemos con el Ejecutivo. Y nosotros dijimos y manifestamos claramente que esa es la mejor instancia de participación, porque ahí se hace un debate de manera pública, con las normas que corresponden, con las invitaciones a todos los actores. Hemos dicho que en estos temas es importante que participe el mundo laboral, el mundo empresarial, los académicos, los economistas, los actores sociales, la ciudadanía y todos aquellos que puedan aportar algo en positivo para hacerlo mejor. Antes que se nos vaya el tiempo, hay hartas preguntas que queremos hacerlo. Lo primero, ¿dónde está el poder hoy día? ¿Está en la moneda? ¿Está en el Parlamento? ¿Dónde está? ¿Está en la ciudadanía organizada o no organizada? ¿Dónde está el poder hoy día de verdad? ¿Está en la moneda? El poder, como en toda democracia que se precie de tal, está en la ciudadanía y en la participación de esta en las instancias que se definen por el propio sistema democrático, desde las bases, desde los gobiernos locales, las organizaciones sociales, vecinales, tal vez no hasta apunté los organismos bien, senador, de representación. Tal vez no apunté bien la pregunta. Es que tal vez no me expliqué bien. Perdón, lo que pasa es que es muy difícil poder escucharla a usted cuando yo estoy tratando de contestar lo que me pregunta. Y después, como hay un cierto desfase, por eso le pido que por lo menos me dé el tiempo de contestar. Y después que pueda entender su pregunta, porque se nos superpone. Perdone que le plantee eso, no sé si pasa con todos, pero eso es lo que de repente estaba tratando de explicar algo y usted ya me estaba haciendo otra pregunta, entonces no logré entender. Le pido por favor que me la repita para ver si le puedo contestar bien. Es que tal vez me expliqué mal con la pregunta. A lo que me refiero es si desde su perspectiva no ha perdido relevancia el gobierno. Si esto no es, tal vez me equivoco, pero le quiero preguntar si esto no es de alguna manera algo de cogobierno. O sea, no. Ni en el Congreso tenemos ganas de cogobernar y yo creo que en el Ejecutivo tampoco. Lo que pasa es que cada cual tiene que cumplir su papel y hacer uso de sus facultades. Es cierto que la pregunta yo parto de la base que usted la hace porque estamos con un conflicto entre las facultades del Congreso y las facultades del Ejecutivo. Y ese conflicto se agudizó muchísimo más en la última semana cuando se puso en cuestión la capacidad o la facultad que tiene el Congreso en cuanto poder constituyente, porque la actual Constitución le entrega la posibilidad de reforma a la Constitución al Congreso e iniciativa al Ejecutivo y también al Parlamento. Ese es el conflicto institucional, llamémoslo así, más allá de la connotación social o la situación de emergencia o de excepción en la que estamos. Supongo que por eso usted me hace la consulta. Ahora, yo creo que aquí lo más transparente y más claro, y se lo planteamos así al presidente, es que el país tiene una agenda que sacar adelante porque seguimos en una emergencia que lamentablemente está durando más de lo que pensamos. Para poder hacer frente a esa emergencia se requiere que la gente tenga ingresos mínimos que les permitan cumplir con las cuarentenas. Para garantizar eso es que hemos planteado este ingreso básico universal o ingreso básico universal o como plantea el Ejecutivo, un IFE fortalecido o una renta básica universal, démosle el nombre que quiera. Pero eso requiere una modificación a la actual legislación. Eso además tiene que ir acompañado de generación de empleo, porque esas medidas son transitorias y lo que necesitamos es que el país sea capaz de generar empleo de manera permanente, de manera estable. Eso implica un apoyo muchísimo más potente al sector productivo, fundamentalmente a las pymes y a las medianas empresas, y para eso se requieren recursos. Esos recursos tienen que venir de un acuerdo tributario y también de un acuerdo respecto a cuánto se puede endeudar el país o hasta dónde hacemos uso de los ahorros. Esta materia se tiene que conversar y se tiene que dialogar y se tiene que transformar en modificaciones legales. Senador. Y ese debate lo vamos a hacer en el Congreso de manera abierta, transparente y con participación, ojalá, de todos los que puedan decir algo. Quiero ir a los temas específicos, pero antes quiero que usted me diga si me equivoco o no.
¿podemos hablar de un pacto de gobernabilidad para que el presidente Sebastián Piñera termine su periodo? ¿Cree usted que en algún momento eso ha estado en riesgo? Y si hay o no, si lo que presenciamos hoy día es o no un pacto de gobernabilidad para que el presidente Sebastián Piñera termine su periodo. No. No hay un pacto de gobernabilidad y es evidente que un presidente democrático tiene que cumplir con su mandato, así como nosotros tenemos que cumplir con los nuestros. ¿Y usted ha visto en algún momento que está complicado o no, que pueda haber un riesgo o no de que el presidente no pudiera terminar o no pudiera terminar de buena manera su periodo? Es evidente que tenemos una situación delicada, difícil, de crisis política, social, económica y sanitaria. Los 4 elementos. Y hasta el momento, las más de las veces, no hemos sido capaces de derrotar la pandemia y el costo que nos implica en términos de vida y de riesgo para las personas, el coronavirus, y el efecto social tan negativo que está generando, porque el país está más pobre, la gente tiene más incertidumbre, que generan necesidades que en algún momento se podían sufrir de otra manera. En fin, las respuestas que se ha dado tanto el Ejecutivo, que ha dado el Congreso, que ha dado el sector privado, el mundo laboral, las propias familias, no siempre han sido las mejores. No hemos cumplido cabalmente con las medidas sanitarias, hemos llegado tarde con ayudas o apoyos para que tengan más efecto esas medidas. El gobierno o el Ejecutivo tiene una evaluación distinta a la que tenemos nosotros respecto a la profundidad de la crisis institucional, porque aquí estamos en una crisis institucional. Yo le hablaba recién de lo que es el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso respecto del uso de facultades en materia de reformas constitucionales. Pero hay crisis en la judicatura, hay crisis en la policía, hay crisis en los partidos, hay crisis en la iglesia, hay crisis en el Ministerio Público, en fin. Creo que estamos en una situación compleja y lo que nos debe importar a todos es cumplir lo antes posible con el itinerario que nos fijamos en noviembre del 19 para, en las materias más de fondo, que la Convención Constituyente sea capaz de plantearle una propuesta de marco institucional para los próximos 30 años. Sí. Y en lo político coyuntural tenemos procesos de elecciones donde la gente decida el tipo de autoridades que quiere y esa Convención Constituyente. Senador, quiero pasar a los temas, entonces le pido si podemos acotar un poco, porque quiero pasar a los temas, a los 3 ejes de estos mínimos comunes a los que llegaron con el presidente Sebastián Piñera, pero antes quisiera ir a 2 puntos. Usted dice que estamos en una situación complicada y la detallaba y decía los procesos que vienen. Lo que quiero entender es, si ustedes, por ejemplo, no hubieran ido a conversar, no hubieran querido ir a conversar a La Moneda, si no se produce este diálogo, ¿qué tan complicado en el fondo? Lo que quiero saber es si usted cree que estaba o no, que está o no en riesgo en el fondo, lo que yo le decía, si qué tan complicada es la situación respecto de poder o no terminar el periodo del presidente Sebastián Piñera, y le junto 2 en 1, si es que a usted le parece que una acusación constitucional contra el mandatario se justifica o no. Porque en su partido la van a estudiar, dijeron. Mire, distingamos los temas. El presidente de la República es un presidente elegido democráticamente por un periodo de 4 años y yo creo que todo el país lo que desea es que termine ese periodo y ojalá termine de la mejor manera. Eso es sano para la democracia, es bueno para la estabilidad de la que hablábamos recién, política, social y económica del país. Segundo, los procesos tienen que llevarse adelante con toda la garantía de los derechos de los ciudadanos y de todos quienes participan en la toma de decisiones en el momento de elegir autoridades locales o autoridades regionales o nacionales. Y en este caso, como le acotaba, además con una convención constituyente que tiene un mandato preciso. Entonces, el gobierno tiene que cumplir con su tarea y nosotros tenemos que cumplir con la nuestra, los partidos, la suya, los alcaldes, los ciudadanos, todas las autoridades tienen que jugar su papel. Ahora, dentro de esas facultades, la Cámara de Diputados tiene la facultad de hacer las acusaciones constitucionales. Y yo entiendo que están estudiando
algo distinto a lo que se planteó en un principio. En principio se planteaba una acusación constitucional contra el presidente por hacer uso de la facultad que tiene de acudir al Tribunal Constitucional. Sí. Yo puedo estar de acuerdo o no con esa decisión, pero no puedo acusar constitucionalmente a una autoridad por hacer uso de las facultades que tiene. Ahora entiendo que están estudiando otras fórmulas, otros mecanismos, bueno, y la estudiaremos en su mérito si es que prospera. Quiero preguntarle respecto, y quiero ser súper fiel a las palabras, por eso no lo voy a buscar ahora que estamos en vivo, porque se me fue. Un tuit le quiero leer respecto de qué hizo después de la reunión la diputada Pamela Giles. Y se lo quiero leer para preguntarle también cuál es el rol que usted cree que ella va a jugar en este proceso de acuerdo que ustedes están intentando llegar con el Ejecutivo. Dice lo siguiente, senadora, aquí lo tengo. Nueva cocina en curso. La abuela y sus nietos no formamos parte de ningún acuerdo para volver a salvar a Piñera cuando lo tenemos chapoteando en el barro. Advierto a toda la clase política que no se negocia con asesinos, menos a espaldas de mi pueblo, y arroba a Yasna Proboste, a quien antes había alabado respecto del tema del 10%. Y hay unas fotos ahí en que está el expresidente Elwin con Augusto Pinochet, otra en que están hoy día ustedes en La Moneda y otra del acuerdo de noviembre. ¿Qué le parece esto a usted y qué rol cree que ella va a jugar en este intento de acuerdo entre ustedes y el Ejecutivo? Bueno, en acuerdo ninguno, como ella misma lo expresa. Claramente ella está por una salida que nadie sabe de qué tipo. Y su propia lectura de ese tuit, la verdad es que no me merece mayores comentarios. ¿Qué más le puedo decir? Pues estoy en absoluto desacuerdo con lo que ella plantea, y yo espero que la gente sensata de este país entienda que frente a situaciones complejas hay que actuar con generosidad y con responsabilidad. ¿Cómo ve la evaluación que en la encuesta CEP Pamela Giles tenga la mejor valoración positiva de los políticos en Chile? Supongo que las encuestas reflejan momentos, coyunturas, y si aparece evaluada, tendría que preguntarle a los ciudadanos que opinan que ella puede ser un liderazgo positivo para el país. ¿Usted no cree que puede ser pienso todo lo contrario. ¿Usted piensa, perdón, todo lo contrario? Todo lo contrario. Es cosa que usted lea lo que acaba de leer en el Twitter y se dará cuenta que una persona así no puede pensar nada positivo para Chile, en serio. Salvo que sea otra de sus actuaciones histriónicas, las que ella hace muy bien por cuanto ha formado parte de la farándula, de la forma de hacer política con mucho populismo, con mucho oportunismo. Pero es la ciudadanía la que evalúa eso. Ahora, igual hay colegas suyos, diputados, que han realizado acciones políticas en conjunto con Pamela Giles. Por ejemplo, el diputado Silver respecto del 10%. ¿Usted cómo lo evaluó eso? Pregúnteselo al diputado Silver. Yo no conozco las razones por las cuales él adhiere a un liderazgo político de ese tipo. Claramente no le gustó, digamos, lo que hizo Silver, pero quiero llevarlo a otra cosa que usted decía, momentos políticos. Estamos viviendo un momento político muy clave, senador, y una de las cosas que también reveló la encuesta, y no solo la encuesta, sino que ya se comienza a conversar también en el ambiente político, es el liderazgo de Yasna Proboste. La vimos en el 10%, la vimos hoy día como presidenta del Senado, también yendo a la CUT, por ejemplo, a solidarizar con quienes habían sido detenidos antes de entregar una carta en La Moneda. ¿Cree usted que tiene proyección presidencial la senadora Yasna Proboste, y si sube más en las encuestas, le parece que es una alternativa que podría congregar su liderazgo de manera más transversal incluso a sectores de la oposición? Bueno, Yasna Proboste tiene un liderazgo muy reconocido en el país, tiene una trayectoria y una experiencia y una capacidad política que está demostrando con creces en la presidencia del Senado. Yo le quiero decir, sí, que ella misma ha dicho que nuestro mandato, porque un mandato que recibimos nuestros colegas mayoritariamente, es ayudar
a que en el país se puedan fortalecer la institucionalidad democrática, ayudar a que a la gente le lleguen soluciones concretas en estos días dramáticos en los que estamos, ayudar incluso desde el punto de vista de nuestro papel a una mejor articulación dentro de la propia oposición, para que el día de mañana, en los procesos de definiciones que la oposición ha hecho, tengamos un liderazgo que pueda interpretar una plataforma programática que le dé gobernabilidad al país, que sea una alternativa real de gobierno a la derecha. Eso lo hemos hecho buscando unidad. Ella encarna mucho esto. Ahora ha dicho con claridad que no hay candidata, nosotros tenemos candidata, en el caso de nuestro partido, y hay otros candidatos en la unidad constituyente y ojalá en una primaria un poco más amplia podamos definir quién pueda ejercer ese liderazgo. O sea, ¿usted descarta que se pueda cambiar la candidatura? Bueno, esa es una tarea de los partidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que sí o que no? Las definiciones de las candidaturas las toman los acuerdos políticos que hacen las directivas de los partidos y en este caso está programada una elección primaria, al menos entre 4 candidatos que ya ha sido definido por cada partido y entiendo que la idea es sumar a un par más que también han manifestado posibilidad de participar en una primaria amplia para definir un liderazgo único. Diana no está participando en ese proceso. ¿Y a usted le gustaría que participara? Yo tengo una muy buena opinión de la presidenta del Senado y sin duda que ella va a hacer un buen papel y va a ejercer el liderazgo porque nadie puede renunciar a un liderazgo. Oye, ¿eso fue como un sí? ¿Esa risa fue como un sí, senador? No, creo que conociéndola a ella, no es de las personas que se entusiasme por una coyuntura o por un momento en el cual se pueda definir una candidatura tan importante como una candidatura presidencial. Eso. Nosotros somos de los que creemos que el trabajo es en equipo, que son procesos, que las decisiones tienen que ser más tomadas en colectivo. No es el estilo de ella no es un liderazgo personal o que se le ocurrió de la noche a la mañana ser candidata a algo y lo hace, ¿no? Juguemos a política ficción. ¿Cree que Jasna Proboste tiene un liderazgo que alguna vez podría llegar a la moneda? Yo creo que sí. Tiene un futuro muy potente, sin duda. Pero no esta vez, dice usted. ¿Perdón? Pero no en esta ocasión, dice usted. Usted me pregunta si a futuro algún día puede llegar. Sí, le digo que tiene un futuro muy grande y con la misma claridad que le he dicho que ella ha manifestado que ahora no es candidata. Oiga, no me cabe duda que tiene todo el potencial para dirigir el país, sin duda. Y eso la gente lo va a ir valorando en lo que es su trayectoria y su rol en el Senado y desde la presidencia ahora durante este año. Antes de preguntar una cosa de los temas, si hay algún acuerdo, hay algo avanzado, un trascendido. ¿Es verdad o no que usted le dijo al presidente, nosotros no estamos interesados en que caiga su gobierno? Supongo que eso habrá sido algo que se comunicó de la conversación que tuvimos hoy día. ¿A eso se refiere usted? ¿Sí? Sí, le pregunto si es verdad o no que usted le dijo en la reunión en La Moneda al presidente que ustedes no estaban interesados en que cayera su gobierno. ¿Es verdad o no? Yo efectivamente le dije al presidente lo que hemos conversado nosotros en la oposición y que por lo demás hemos declarado siempre. El presidente Piñera es un presidente que fue elegido democráticamente y lo lógico, lo natural, lo sensato, lo democrático es que termine su mandato. Eso sí se lo dije. ¿Por qué? Porque le vuelvo a decir, y usted bien lo ha dicho, hay sectores o hay actores que lo que quieren es votar al gobierno. Una situación de desorden tal de que puede pasar cualquier cosa. Algunos creen que generando este tipo de
situaciones, pueden sacar rédito, transformarse ellos en liderazgos autoritarios, populistas, demagogos, que hemos conocido en la historia de la humanidad y acá en nuestra Latinoamérica lamentablemente se repite muchas veces. Y usted acaba de leer, por ejemplo, un Twitter a la que se hace referencia, o que le gusta hacer mucha referencia, donde la única conclusión a la que uno llega es esa, y lo dice claramente. Y yo no estoy de acuerdo con votar al presidente, ni mucho menos. Ya, y para cerrar, usted habló, eran 3 ejes. Uno tenía que ver con una renta básica universal, se llame como se llame. Otro con mayores ingresos vía reforma tributaria, me imagino, exenciones, no sé. Y lo otro era apoyo de las pymes. Quiero preguntarle... El segundo eje... Sí, es que una cosita, quiero preguntarle si respecto a renta básica universal o como se llame, o respecto de una reforma tributaria, si es que nos puede adelantar, o bien si hay algún acercamiento en cifras, si ya hay algo que pudiera contarnos de lo que hubiera algún, no sé si, no digo acuerdo cerrado, pero una cierta noción de qué estamos hablando, o si no hay nada de eso y usted nos puede contar al menos qué fue lo que ustedes propusieron. Nosotros, Mónica, tal como informó la presidenta del Senado a la salida de la reunión, hablamos de una renta básica universal que al menos cubra hasta el 90% de la población más vulnerable. Eso indudablemente aumenta la cobertura y requiere de recursos. Junto con eso hablamos también de que es necesario e imperioso generar empleos y generar empleos estables y empleos dignos con contratos y no la economía informal que tenemos. Para eso es fundamental respaldar y recuperar todo lo que se pueda en materia de pequeñas empresas, de medianas empresas, de emprendimiento, porque es ahí donde se genera el empleo. Como eso requiere de recursos para la reactivación económica, para inversión pública, etcétera, nos parece que hay que hacer un acuerdo tributario que permita generar ingresos permanentes para gastos permanentes. La coyuntura la podemos enfrentar seguramente echando mano a los ahorros de los fondos soberanos o con mayor endeudamiento, porque todavía el país tiene una capacidad de endeudamiento, no mucha, pero algo tiene. Esos acuerdos es lo que nosotros tenemos que avanzar en esta semana y yo estoy convencido de que, y hay que decirlo, el presidente entendió de que es importante para encarar lo que queda de este año y los próximos 2 años, generar estos acuerdos mínimos, por decirlo de alguna manera. Sí, se nos acabó el tiempo. Solo una cosa, porque yo sé que lo que dijo la presidenta del Senado al salir, solamente quisiera saber si hay alguna magnitud, porque no sé si el presidente dijo sí, en realidad tienen toda la razón, tiene que llegar al 90% la renta básica, o no, pero más importante incluso que eso, si respecto a la reforma tributaria nos puede adelantar de qué envergadura y apuntando a qué tendría que ser esa reforma tributaria para cerrar, porque se nos fue el tiempo. Una de las primeras cosas que hemos dicho que hay que ponernos de acuerdo, efectivamente, es dimensionar cuántos son los recursos que necesitamos y de dónde los sacamos. El cuántos son, por ejemplo, yo le voy a dar un dato que lo dio el presidente que es muy decidor. Cuando hablamos de la crisis sanitaria, sabemos que tenemos una deuda en el sector salud con todas las atenciones no COVID que están atrasadas. Enfrentar esa deuda en salud que tenemos con la gente que no ha podido ser operada, que no ha podido ser atendida, que no están recibiendo la atención porque la urgencia nos come todo. Habló de una cifra del orden de $4.000 millones para enfrentar solo eso. Y nosotros sacamos la cuenta, lo que significó el uso de los 12.000 millones que acordamos el año pasado, en el mes de junio, para enfrentar el tema social y sobre todo para enfrentar el tema hacia la pequeña empresa. Solamente eso puede implicar entre unos 10, 14.000 millones de dólares. Solo eso. Y después tenemos que pensar qué es lo que pasa para la reactivación en serio los próximos 2 años y cómo aumentamos inversión pública para generar una actividad de la economía. Entonces, por eso es que yo le decía que se requieren también un acuerdo tributario que permite ingresos permanentes, ingresos importantes. ¿Qué es lo que se vio ahí con mayor detalle? Fundamentalmente los temas de las extensiones. ¿Por qué? Porque en extensiones ya hay propuestas concretas. Se le pidió, no se olvide usted que el informe de la OECD lo pedimos nosotros por acuerdo entre el Senado y el ministro de Hacienda. Lo mismo el informe de Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, de esa comisión que también tiene propuestas.
y eso sí puede generar ingresos permanentes e importantes. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, Mónica. Pausa, regresamos.